Adidas, Puma, no solo son dos grandes marcas a nivel mundial, sino que también es la historia de dos hermanos que, logrando el éxito, tuvieron que separar sus caminos. Y hasta el día de hoy, nadie puede comprender cómo después de haberse amado tanto, llegaron a odiarse tanto. Duelo de hermanos, la historia de Adidas y Puma. Dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler, dirigían juntos una fábrica de calzado deportivo. Siempre había conflictos entre ellos, conflictos graves. Lo cierto es que eran enemigos mortales. Emprendieron caminos separados. Un hermano fundó Adidas y el otro Puma en la misma ciudad. Si alguien trabajaba en Puma, su hijo no podía trabajar en Adidas. Y la lucha continúa aún hoy. Puma contra Adidas, o Italia contra Francia. La final de la Copa del Mundo de 2006 fue un duelo entre los patrocinadores de los dos equipos. Se jugaban el prestigio y la presencia en el mercado. Todo comenzó en un local de la ciudad de Herzogenaurach, en el sur de Alemania, donde el joven Adi Dassler diseñaba y fabricaba calzado deportivo. Después se asoció con su hermano Rudolf e hicieron planes juntos. Había que ser muy valiente para montar una empresa en aquella época, en 1920. Me quito el sombrero ante ello. Aunque sus caracteres eran muy diferentes, hasta la gran escisión, los dos hermanos se habían llevado muy bien. Adolf era una persona muy tranquila, con los pies en el suelo, bastante discreto, pero cuando estaba trabajando se animaba. Sin duda sus caracteres eran muy diferentes. Cuando la compañía creció y el número de empleados y clientes se hizo cada vez más importante, quedó claro que si bien Adi era un excelente diseñador y un artesano muy creativo, Rudolf destacaba en el área comercial y era un hombre de negocios nato. Tenía el don de la palabra. Cuando una empresa es nueva, nadie viene a ti por propia iniciativa. Tienes que darte a conocer. Y mi cuñado sabía cómo hacerlo. Los Dassler estaban ya entre los ciudadanos más adinerados del pueblo. Las dos parejas se llevaban muy bien. Al principio, claro. Debido a la creciente demanda de calzado deportivo bajo el régimen nazi, los hermanos Dassler necesitaron pronto locales más grandes. La compañía creció rápidamente. Las dos familias se mudaron a una gran mansión para vivir juntos justo al lado de la fábrica. Todos bajo el mismo techo y empezaron los problemas. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Verano de 1936. Durante un tiempo, las nuevas oportunidades de la empresa dejaron en segundo término los problemas familiares. Atletas de todas las partes del mundo acudieron a Berlín para competir en los Juegos Olímpicos. Entre otros, Jesse Owens, apodado la Flecha Negra. Las noticias de su participación también llegaron a Herzogenaurach. Adi Dassler fue a ofrecerle las zapatillas para correr hechas a mano. El Estadio Olímpico era el escenario perfecto para los productos de los hermanos Dassler. El mundo tenía los ojos puestos en Adolf Hitler y se esperaba que también se fijara en las zapatillas fabricadas por otro Adolf, mucho menos prominente. El zapatero de provincia se introdujo en la Villa Olímpica y a Jesse Owens le impresionaron las nuevas zapatillas para correr de Adolf Dassler con clavos en las suelas. Lo consiguieron inmediatamente, pero para mí eso era lógico. Lo he visto en atletas con quien he tenido contacto directo porque el objetivo es siempre el mismo. Le dieron las zapatillas a Owens, unas zapatillas ortopédicas hechas a medida para él, ya en aquellos días, y ganó con ellas. Aunque si hubiera corrido descalzo, también habría triunfado. Después de 12 meses desoladores, Rudolf salió del campo de internamiento. ¿Pero a dónde iría? La mansión de los Dassler había sido requisada por los estadounidenses y los otros miembros de la familia estaban viviendo en la torre de la fábrica. En esas condiciones, los hijos de Rudolf y Adolf, Armin y Horst, veían cómo sus padres chocaban cada vez con más fuerza. Estaban saldando viejas cuentas.
Todo era por dinero. La batalla entre las dos familias era sobre todo por dinero. Addie Dassler tenía graves problemas con su salida del partido nazi. Y según los archivos, Rudolf Dassler hizo todo lo posible para desacreditar a su hermano. Hablaba pestes de él a las autoridades, aportaba supuestas pruebas que Addie y Kate negaron categóricamente, con mucha violencia. ¿Quién decía la verdad? ¿Adolf o Rudolf? Los norteamericanos archivaron el caso. Ahora los hermanos eran libres y mortales enemigos. Cuando se llega a un punto donde dos hermanos se acusan mutuamente ante las autoridades de hechos tan graves, creo que es imposible dirigir una empresa juntos. La única solución era dividir la empresa. Lo comunicaron al personal. Había llegado el momento de la escisión. Un día Rudolf nos reunió para decirnos que habían decidido seguir caminos distintos. Nos dijo que debíamos escoger con quién queríamos trabajar en el futuro y decirlo abiertamente. Ningún hermano se sentiría ofendido fuera cual fuera nuestra elección. Llegó el final. Los empleados tuvieron que decidir. Ir con Addie, el apacible artesano, o con Rudolf, el vendedor eficiente. Era una difícil elección. Repartir los materiales y la maquinaria no supone ningún problema. El problema es la gente. No puedes llevarlos de un lado a otro. Cuando hubo que tomar la decisión, 2/3 del personal se pusieron de parte de Addie. La mayoría de ellos zapateros. El resto, principalmente los vendedores, optaron por Rudolf. Addie Dassler fundó Adidas y Rudolf Puma, separados por solo 500 metros. La guerra entre los dos hermanos se convirtió en una feroz rivalidad entre dos compañías. Desde ese momento, Herzogenaurach quedaba dividido por una profunda brecha. La población local se vio gradualmente arrastrada al conflicto. Incluso había 2 clubes de fútbol en lugares distintos. Si entrabas en el bar, no veías nunca un empleado de Puma sentado en la misma mesa que los que trabajaban en Adidas o viceversa. Los empleados apoyaban totalmente a sus jefes, fuera por miedo o por convicción de que estaban con el mejor hombre. En Herzogenaurach se decía medio en broma que lo primero que la gente te miraba eran los pies para ver si llevabas Adidas o Puma. Tenías que experimentar de primera mano cómo era vivir en un pueblo con 2 fábricas y 2 clubes del fútbol que se evitaban. Las 2 nuevas firmas de Herzogenaurach buscaban aliados poderosos como el entrenador del equipo nacional de fútbol, Sepp Herberger. Visitó a Rudolf Dassler, el director de Puma, en la nueva fábrica, y en principio Puma tenía mejor mano de obra, pero no suficiente dinero. Sí que quería dinero, pero había calculado mal, porque Rudolf Dassler se hacía el sordo ante ese tipo de cosas. El día siguiente nos reunió y nos dijo: creo que he cometido un error. He rechazado de plano a Herberger y no estoy seguro de haber hecho lo correcto. No obstante, continuaremos adelante y, como es lógico, Sepp Herberger fue a ver a Addie Dassler. Por lo que recuerdo, nunca había una mala palabra entre ellos. Estaban unidos como hermanos que eran. La Copa del Mundo de 1954 vio intensificarse el conflicto entre Adidas y Puma. El equipo alemán llevó botas de Adidas. Su diseñador, Addie Dassler, disfrutaba de la confianza de Sepp Herberger y estaba siempre junto a él como hombre del equipo. Addie Dassler había desarrollado botas con clavos especiales para el torneo. Sobre el césped mojado del estadio de Berna eran una clara ventaja. Incluso el árbitro confiaba en Adidas. Era el nacimiento de una nación futbolística y de Adidas como marca mundial. Verano de 1936.
Durante un tiempo, las nuevas oportunidades de la empresa dejaron en segundo término los problemas familiares. Atletas de todas las partes del mundo acudieron a Berlín para competir en los Juegos Olímpicos. Entre otros, Jesse Owens, apodado la Flecha Negra. Las noticias de su participación también llegaron a Herzogenaurach. Adi Dassler fue a ofrecerle las zapatillas para correr hechas a mano. El Estadio Olímpico era el escenario perfecto para los productos de los hermanos Dassler. El mundo tenía los ojos puestos en Adolf Hitler y se esperaba que también se fijara en las zapatillas fabricadas por otro Adolf, mucho menos prominente. El zapatero de provincia se introdujo en la Villa Olímpica y a Jesse Owens le impresionaron las nuevas zapatillas para correr de Adolf Dassler con clavos en las suelas. Lo consiguieron inmediatamente, pero para mí eso era lógico. Lo he visto en atletas con quien he tenido contacto directo porque el objetivo es siempre el mismo. Le dieron las zapatillas a Owens, unas zapatillas ortopédicas hechas a medida para él, ya en aquellos días, y ganó con ellas. Aunque si hubiera corrido descalzo, también habría triunfado. Por supuesto, más tarde se constataron las tremendas ventajas que ofrecían. Jesse Owens había ganado medallas de oro llevando las zapatillas que ellos habían desarrollado. Fue un impulso inmenso y también se mencionaba en la publicidad de la firma. El estallido de la guerra acabó con los importantes planes de los Dassler. Ambos hermanos fueron reclutados, pero enseguida se dio permiso a Adi para regresar a la empresa. Se le ordenó que reuniera unos cuantos empleados y asegurara la producción inicialmente de botas y más tarde las sencillas bazocas. El conflicto entre los dos hermanos estaba servido. Se sabe que aunque ya tenían más de 40 años, los dos hermanos fueron reclutados una segunda vez, pero al cabo de un año, Adolf fue enviado nuevamente a dirigir la compañía. Rudolf seguía prestando servicio. Había rumores sobre él, por ejemplo, que colaboraba con la Gestapo. Después lo desmintió. Pero la brecha entre las dos familias era cada vez más ancha y de repente, un día decidieron tomar distintos caminos. Rudolf, el soldado, estaba muy lejos cuando las bombas de los aliados empezaron a caer sobre la ciudad. Friedel, su esposa, buscó protección en el sótano junto a su hermana Betty Wilbach y su hijo Armin. El día que cayeron las bombas marcó un punto decisivo para Herzogenaurach y para los Dassler. Kate, su hijo Horst y Adolf fueron los últimos en entrar en el refugio. No podían evitar estar juntos debido a las precarias condiciones del mismo. Adolf iba de un extremo al otro del sótano y decía: otra vez esos cerdos. La desconfianza que Adi y Kate sentían por Rudolf y Friedel se manifestaba en flagrantes acusaciones. Mis hermanas y mi abuela, que también estaban allí, pensaban que se refería a ellos, pero eso no era cierto. Adolf nunca habría hecho eso. Cerdos. ¿A quién se estaba refiriendo Adi? ¿A los pilotos de los bombarderos o a Friedel, la esposa de su hermano? Ella sospechaba que Adi planeaba arrebatarle a Rudolf sus derechos sobre la fábrica. Y yo seguía diciendo a mi hermana y a mi abuela, a todos, que Adolf no nos insultaba a nosotras, sino a los bombarderos aliados. Pero ellas decían: no, lo dice por nosotras. Me senté junto a Kate y le dije que estaba segura de que Adolf se refería a los bombarderos, pero no conseguí convencerla.
Entonces Kate estalló. Me contó lo que su marido y ella habían tenido que soportar de Rudolf. Antes de casarse, Adolf lo había dejado todo en manos de Rudolf. Debo decir que mi cuñado era un déspota, pero no era rencoroso. Sin embargo, Adolf se había quejado a su esposa, y sus quejas habían caído en tierra fértil, por supuesto. Con el fin de la guerra, la tensa situación de la familia Dassler no se relajó, todo lo contrario. Rudolf regresó a casa, pero entonces llegaron los norteamericanos y llamaron a declarar a su hermano Adi. Después de todo, Adi era un nazi confeso. Adi Dassler fue citado a declarar. Explicó que tenía equipado a los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos. Impresionó a sus interrogadores y lo dejaron libre. ¿Podía volver a funcionar nuevamente la empresa como si nada hubiera ocurrido? El gran problema, por supuesto, era quién dirigiría la compañía, que después de la guerra se había restablecido y empezaba a funcionar bien. Naturalmente, ambos hermanos querían administrar la compañía y quizá también manipular al otro. Pero ocurrió algo que enfrentó aún más a los hermanos, que antes de la guerra habían dirigido la compañía con tanto éxito. Rudolf también fue interrogado por los norteamericanos y se probó su pasado nazi, lo que supuso un gran problema para él. Los norteamericanos desconfiaban y Rudolf tuvo que luchar por su pasado y el de su fábrica. Al principio, admitió que había colaborado con la Gestapo, pero luego se retractó de su declaración. Rudolf Dassler fue enviado a un campo de internamiento estadounidense y mientras estaba allí creció dentro de él una terrible sospecha. En el campo de internamiento, los norteamericanos le dijeron que había sido denunciado por alguien próximo a él. Su primera idea, por supuesto, fue que había sido su hermano, porque quería apoderarse de la empresa que en aquella época había empezado a remontar. Y eso, por decirlo suavemente, lo irritó muchísimo. Creo que le tenía mucho rencor y recelaba de su cuñada. Sospechaba que había sido ella, porque Adi siempre había sido una persona tranquila y además ella era mucho más manipuladora e intentaba hacerse con el control. ¿Era cierto que Adolf y Kate querían echar a Rudolf de la empresa familiar? Rudolf no tenía pruebas contundentes, pero aún así no podía aguantar más. Rudolf estaba preparado para ir a la guerra, esta vez contra su hermano, y dijo a los norteamericanos que había sido víctima de acusaciones falsas y maliciosas. ¿Había un traidor? ¿En su propia familia? Mientras Rudolf estaba retenido por los estadounidenses, su hermano Adolf seguía ampliando el negocio. Los norteamericanos querían que les hiciera botas de béisbol y baloncesto. Quería demostrar que la empresa tenía trabajo y que era capaz de sobrevivir en esos días tan difíciles posteriores a la guerra, que podía obtener el material y sobre todo que podía conseguir personal experto, aunque nadie sabía nada de deportes estadounidenses como el béisbol y el fútbol americano. Eran buenos tiempos para la compañía. Adolf Dassler estaba aquí. Era el hermano menor, el más dinámico. Lo dirigía todo junto con su esposa. Por otro lado estaba Friedel Dassler, que intentaba proteger la parte de su marido en la compañía. Naturalmente también luchaba por tener su propia participación, pero estaba en franca desventaja.